están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de revisar nuestros titulares. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, ha registrado una semana de inflación del 0% por primera vez en más de 20 años. En Colombia, acusan al gobierno de Gustavo Petro de espionaje ilegal a magistrados de la Corte Constitucional. En Estados Unidos, 2 jueces federales en Kansas y Missouri han paralizado partes del Plan SAFE, un programa de alivio de préstamos estudiantiles de la administración Biden. Un contingente de 400 policías kenianos se embarcó rumbo a Haití para encabezar una misión internacional destinada a enfrentar el creciente poder y la violencia de las pandillas en el país caribeño. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que en Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, ha registrado una semana de inflación del 0% por primera vez en más de 20 años. Según la consultora Econométrica, en la tercera semana de junio, los precios se mantuvieron sin cambios, reflejando un 0% de incremento. Este hito, respaldado por datos que indican una tendencia positiva en la estabilidad de precios, destaca la eficacia de las políticas económicas implementadas por la administración de Milei. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, ha logrado una semana de inflación al 0% por primera vez en más de 20 años. De acuerdo con la consultora argentina Econométrica, en la tercera semana de junio, los precios no reflejaron ninguna variación, marcando un 0% de incremento. El informe de Econométrica revela que durante la tercera semana de junio, los precios de los alimentos y bebidas se mantuvieron sin cambios, comparado con un incremento del 0.1% en la segunda semana. Esto resulta en una inflación de solo 0.1% en los últimos 15 días. Además, en la primera semana de junio, el aumento fue de apenas 1.2%, lo que sugiere una tendencia positiva para el mes, según el periódico digital español Gaceta. Los autores del informe señalan que desde hace 22 años Argentina no estaba viviendo algo similar. Aunque falta considerar la medición de la cuarta semana, la inflación general de junio se sitúa en un 2.4%. Expertos anticipan que esta cifra podría ser inferior a la del mes anterior, mostrando señales alentadoras de recuperación económica. El informe de Econométrica destaca que la estabilidad de los precios en las últimas 2 semanas es un indicador prometedor de la eficacia de las políticas recientes implementadas por el gobierno de Javier Milei. Esta estabilidad es vista como un reflejo positivo de las medidas económicas adoptadas. La consultora prevé que, para junio, la inflación en alimentos y bebidas continúe descendiendo a un 3% mensual, después de un registro oficial de más del 4.8% en mayo. El registro de una semana sin inflación en alimentos y bebidas en Argentina es un acontecimiento histórico después de más de 20 años, subrayando los avances económicos bajo la administración de Javier Milei. Este progreso es un testimonio de la determinación y las estrategias del gobierno para estabilizar la economía del país. Y tras recibir el premio del Instituto Liberal de la República Checa, el presidente argentino Javier Milei indicó que su país estuvo al borde de una hiperinflación cuando asumió el gobierno. Sin embargo, lo han logrado derrotar debido a las políticas aplicadas por su administración. El mandatario argentino remarcó que la inflación castiga más a los que menos tienen y penaliza el crecimiento económico. El otro caso es que cuando se queda sin financiamiento, la política utiliza la emisión monetaria. En ese sentido, Argentina, desde la creación del Banco Central, le quitó 13 ceros a la moneda, destrozó 5 signos monetarios, tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra. Hoy podríamos quitarle 3 ceros más a la moneda. Estuvimos al borde de una hiperinflación, la cual además le cuento que la hemos derrotado, la estamos derrotando. Porque si bien la inflación mayorista del último mes fue 3,5% y eso anualizado da 50, pero recuerden que venimos de 17.000. Y en la última semana
la inflación de alimentos y bebidas fue del 0%. Es decir, algo que no se lograba hacía 30 años. Por lo tanto, también ahora estamos derrotando la inflación, porque la inflación es un impuesto no legislado, por lo tanto es absolutamente inmoral, porque además castiga más fuerte a los que menos tienen, con lo cual es absolutamente regresivo y, como si fuera poco, además distorsiona el funcionamiento del sistema de precios y por lo tanto penaliza el crecimiento, es decir, es una máquina de empobrecer. Y nosotros también estamos atacando fuertemente el déficit fiscal y la emisión monetaria. Y ahora nos vamos a Colombia, donde acusaciones de espionaje ilegal a magistrados de la Corte Constitucional han intensificado las preocupaciones sobre la integridad del Estado de Derecho bajo la administración de Gustavo Petro. La revista Semana informó que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció la intervención ilegal de sus comunicaciones por organismos de inteligencia del Estado. Este escándalo se suma a denuncias de manipulación política y abusos de poder relacionados con la propuesta de Petro de convocar a una asamblea constituyente. En Colombia, recientes acusaciones de espionaje ilegal a magistrados de la Corte Constitucional han exacerbado las preocupaciones sobre la integridad del Estado de Derecho bajo la administración de Gustavo Petro. La revista Semana ha revelado que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, miembro de la Corte, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía, alegando la intervención ilegal de sus comunicaciones por parte de organismos de inteligencia del Estado. Este incidente se suma a una serie de investigaciones en curso que cuestionan las prácticas del gobierno de Petro. Entre estas se incluyen denuncias de manipulación política y abusos de poder, especialmente en relación con la propuesta del presidente de convocar a una asamblea constituyente. Esta iniciativa ha sido interpretada como un intento de Petro de reconfigurar el orden constitucional para perpetuar su influencia política, lo cual podría alterar el equilibrio de poderes y comprometer la independencia judicial en Colombia. El contexto de estas acusaciones es particularmente delicado, dado que el presidente ha expresado públicamente su deseo de modificar la Constitución. Observadores políticos, incluido el expresidente Iván Duque, han advertido que estas maniobras podrían tener como objetivo último el control de la Corte Constitucional para facilitar una extensión del mandato presidencial, contraviniendo la actual prohibición constitucional de la reelección. La situación se agrava con incidentes como el bloqueo de los alrededores de la Corte Suprema de Justicia por seguidores del gobierno, lo que fue denunciado como un asedio por los jueces del máximo tribunal. Este tipo de acciones no solo socava la confianza pública en la administración Petro, sino que también plantea serias dudas sobre su compromiso con los principios democráticos y el respeto por la separación de poderes. El escenario se ve aún más comprometido con la posible utilización de organismos de inteligencia para fines políticos, una de las acusaciones más serias hasta el momento contra el gobierno de Gustavo Petro. Y la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende colocar la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha provocado una reacción significativa entre sectores de la sociedad y expertos en seguridad, quienes advierten sobre los riesgos de una mayor militarización del país. Este cambio, defendido por Claudia Sheinbaum y el partido gobernante Morena, es percibido por muchos como un retroceso en los esfuerzos para mantener una separación clara entre las funciones militares y las tareas de seguridad pública. Análisis recientes, incluidos los reportes del Economista, señalan que la reforma podría compararse con cambios estructurales tan significativos como los ocurridos durante la Revolución Mexicana, implicando un riesgo potencial para la democracia al fortalecer el papel del ejército en la vida civil. La propuesta legislativa ha sido vinculada también a la historia de abusos militares sin resolver y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Una de las preocupaciones es que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena pueda facilitar violaciones a los derechos humanos, dado el historial de las Fuerzas Armadas en este ámbito.
La falta de entrenamiento específico en procedimientos civiles de seguridad y un enfoque más agresivo en el manejo de conflictos internos son aspectos que podrían exacerbar la situación de violencia en lugar de contenerla. La reforma se encuentra actualmente en proceso de discusión y espera ser debatida en el Congreso, donde Morena y sus aliados poseen una mayoría significativa. Sin embargo, el debate público y las críticas de la oposición sugieren que la implementación de esta reforma enfrentará serios cuestionamientos sobre su impacto en el futuro del país en términos de seguridad, derechos humanos y gobernabilidad democrática. Y ahora les contamos que un contingente de 400 policías kenianos se embarcó rumbo a Haití para encabezar una misión internacional destinada a enfrentar el creciente poder y la violencia de las pandillas en el país caribeño. Esta es la primera parte de un despliegue mayor que espera sumar hasta 1.000 efectivos bajo el mando de las Naciones Unidas. A pesar de un fallo de un tribunal en Kenia que declaró la operación inconstitucional por la falta de un acuerdo bilateral con Haití, el presidente William Ruto avanzó con el despliegue. Ruto defendió la participación de Kenia en la estabilización de Haití, subrayando la importancia de la misión. La situación en Haití es crítica. En los primeros 3 meses del año, más de 2.500 personas fueron asesinadas o heridas debido a la violencia de las pandillas, que han tomado control de aproximadamente el 80% de la capital, Puerto Príncipe, y las principales carreteras. Esta violencia ha forzado el desplazamiento de más de 500.000 de personas y la dimisión del primer ministro Ariel Henry. En una reciente visita de Estado a Washington, el presidente estadounidense Joe Biden expresó su agradecimiento a Ruto por el liderazgo de Kenia en esta misión multinacional. Biden anunció un aporte de $300 millones por parte de Estados Unidos para apoyar la operación. Biden destacó que la participación de tropas estadounidenses en Haití podría complicar aún más la situación debido a posibles malinterpretaciones. Este despliegue de Kenia representa un esfuerzo significativo y valiente en la lucha contra la violencia de las pandillas en Haití, mostrando un compromiso internacional para restaurar la paz y estabilidad en el país caribeño. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Nos vamos a Estados Unidos, donde 2 jueces federales en Kansas y Missouri han paralizado partes del Plan SAFE, un programa de alivio de préstamos estudiantiles de la administración Biden. Este plan propone reducir pagos mensuales y ofrecer un camino más rápido al perdón de la deuda, a pesar de la prohibición previa de la Corte Suprema sobre el perdón de préstamos estudiantiles. 2 jueces federales en Kansas y Missouri han paralizado partes del plan de alivio de préstamos estudiantiles lanzado por la administración Biden el año pasado, un movimiento que plantea serios cuestionamientos sobre la autoridad ejecutiva y sus límites. Este plan, conocido como SAFE, Saving on a Valuable Education, propone reducir los pagos mensuales de los prestatarios y ofrece un camino más rápido hacia el perdón de la deuda. Esto, pese a que la Corte Suprema ya había impedido anteriormente que Joe Biden perdone la deuda estudiantil. Los estados liderados por republicanos que presentaron las demandas argumentan que la administración excedió su autoridad al implementar el plan SAFE sin la aprobación del Congreso. Hasta la fecha, se han cancelado $5.500.000 en deudas para 414.000 personas bajo este plan. Sin embargo, con las nuevas órdenes judiciales, no se cancelará más deuda estudiantil federal bajo el plan SAFE hasta que se resuelvan completamente los casos.
El año pasado, la Corte Suprema rechazó un programa anterior de perdón de préstamos estudiantiles de Biden, considerado demasiado amplio y sin el respaldo legislativo adecuado. Para intentar eludir esta prohibición, la administración introdujo el plan SAFE, vinculando los pagos mensuales al ingreso y tamaño familiar del prestatario y ofreciendo términos especialmente generosos para los prestatarios de bajos ingresos. Más de 8 millones de prestatarios se han inscrito en el plan SAFE hasta ahora y 4.600.000 de ellos tienen un pago mensual de $0. Aunque los jueces han detenido ciertos aspectos del plan, los prestatarios actualmente inscritos en el plan SAFE pueden continuar mientras se evalúan los méritos de los casos en los tribunales. Este plan es criticado no solo por ser interpretado como una forma de evadir una decisión de la Corte Suprema, sino que también se le califica como un intento de ganar votos de los estudiantes a través del perdón de deudas. Y les contamos que en España, el vocero del Partido Popular, Borja Semper, criticó al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, por las acusaciones de corrupción dentro de su entorno familiar. Semper recordó que Begoña Gómez, esposa del líder socialista, está imputada y deberá declarar ante la justicia en menos de 2 semanas. Creemos que el tráfico de influencias del entorno de Pedro Sánchez, el tráfico político y personal, se ha convertido y se está convirtiendo en un atasco de casos y ya empezamos a perder la cuenta de todos los que existen. Lamentablemente para los españoles, el señor Sánchez tiene un problema con la justicia y tiene un problema con la ética. Su mujer está imputada y declarará, como saben, ante el juez en menos de 2 semanas, y no solo ella, sino también todos los que la rodeaban. Hasta el rector de la Universidad Complutense de Madrid tiene que dar explicaciones por las supuestas irregularidades que se han detectado y que se están detectando en este caso. Y por si esto fuera poco también, el entorno del presidente del Gobierno se ve afectado también en la figura de su hermano en una investigación en la que la Fiscalía avala los 5 delitos investigados por el juez. Delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, delitos de malversación, de prevaricación y de tráfico de influencias. Y por otro lado, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, enfrenta un momento decisivo, mientras el partido Renew Europe, crucial para su segundo mandato, pierde escaños en el Parlamento Europeo. Con el apoyo necesario en duda, von der Leyen podría tener que hacer concesiones significativas para asegurar su continuidad, destacando la creciente influencia de la derecha en la Unión Europea tras las recientes elecciones. Según un informe del medio de comunicación político, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfrenta una encrucijada política que podría comprometer su continuidad. A días de una reunión decisiva donde los líderes de la Unión Europea determinarán su futuro, el grupo Renew Europe, esencial para asegurar un segundo mandato para von der Leyen, está perdiendo escaños de manera significativa en el Parlamento Europeo. La salida de 7 eurodiputados checos, liderados por Andrej Babis, marca un periodo electoral desastroso para la agrupación, quienes han visto reducir su representación de 102 a solo 74 escaños. Este declive ha relegado a Renew al 4º lugar, superado ahora por los conservadores de derecha del grupo de conservadores y reformistas europeos, liderado por Giorgia Meloni, de los Hermanos de Italia. La necesidad de von der Leyen de acumular 361 votos en el Parlamento, de un total de 720, la pone en una posición complicada, ya que suma actualmente solo 398 con el apoyo del Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas y Renew Europe. Sin embargo, la fidelidad de estos votos no está garantizada, especialmente con Renew perdiendo miembros. Desde el PPE se muestra confianza en alcanzar un acuerdo con el Consejo Europeo, pero reconocen que asegurar una mayoría en el Parlamento siempre iba a ser un desafío. Incluso se contempla la posibilidad de posponer la votación de julio a septiembre para ganar tiempo, una táctica utilizada anteriormente en el 2009 con José Manuel Barroso. La dinámica dentro del Consejo Europeo sugiere que, aunque von der Leyen no tiene alternativas claras, podría necesitar hacer concesiones significativas, como ofrecer a Meloni un importante portafolio de vicepresidencia para Italia, para asegurar su apoyo.
Esto significa que tras las elecciones europeas, la derecha ha logrado obtener una posición importante para negociar en la Unión Europea. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Atención, porque en nuestro bloque Salud Hoy, con el doctor José Recoba, el especialista en salud, destacará los beneficios de los programas de vacunación en los adultos mayores. Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar nuevamente aquí reunido con ustedes en Salud Hoy. Hoy día tengo una novedad para ustedes y tiene que ver con las vacunas para el adulto mayor. Está claro, pero todavía no queda muy claro en la comunidad, que los adultos mayores se beneficiarían no de una, sino de algunas vacunas. De hecho, muchos esquemas, muchos programas de vacunación en el mundo nacional ponen vacuna de influenza y de neumococo y de COVID a los adultos mayores. Sin embargo, actualmente hay varias otras vacunas que los adultos mayores van a necesitar urgentemente. Por ejemplo, además de influenza, de neumococo y de COVID, los adultos mayores van a necesitar vacuna contra el virus respiratorio sincitial, que desde el año pasado viene golpeando seriamente a este grupo de edad. La mayor cantidad de hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas complicadas en personas mayores de 60 años se deben al virus respiratorio sincitial, y actualmente hay 3 vacunas, una excelente de Moderna, una de Pfizer y una de Glaxo, que están precisamente destinadas a proteger al adulto mayor frente al contagio o a la adquisición del virus respiratorio sincitial, que se lo podrían contagiar de los niños pequeñitos. De hecho, el virus respiratorio sincitial tradicionalmente se le ha conocido como un virus que era muy agresivo en los bebitos menores de 1 año, porque producían las famosas bronquiolitis que acarreaban grandes costos y gastos, sobre todo de vidas, en este grupo etario cuando los bebitos adquirían esta condición. Otra vacuna importante que acaba de salir al mercado es la vacuna contra la herpes zóster o el herpes varicela zóster, que es una condición tan dolorosa y discapacitante que no es otra cosa más que la reaparición en una persona del virus de varicela cuando ésta la adquirió en la niñez. Hay una vacuna que se llama Shingrix de la casa de Glaxo. Anteriormente había una que se llamaba Zostavax, pero actualmente ha salido ya la vacuna de Shingrix de la casa farmacéutica Glaxo. Debió haber llegado al Perú en el 2020, pero por pandemia no llegó. Se está aplicando en todo el mundo, ya se está aplicando acá en nuestro medio. El problema es que es sumamente costosa, cuesta como $200 más o menos cada dosis, pero creo que los adultos mayores deberían beneficiarse de ellos. Otra vacuna importante en el adulto mayor, además de influenza, neumonía, COVID, virus respiratorio sincitial, herpes varicela zóster, es la vacuna de sarampión, paperas, rubiola y la de varicela para aquellos que no tuvieron nunca varicela. Así que ya lo saben. ¿Por qué vacunar al adulto mayor? Porque es vulnerable. ¿Cómo vacunar al adulto mayor? Como el calendario de inmunizaciones de cada país lo diga. ¿Para qué vacunarlo? Pues para que tenga una calidad de vida óptima dentro de lo que su edad le permita y sus otras condiciones de salud no se vean agravadas por contraer una infección de este tipo. Ahí se los dejo. Por si acaso, la vacuna de virus respiratorio sincitial en muchos países de América Latina no va a llegar todavía, pero ya existe. Nos vemos. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.